Buenas tardes. Esta es la sesión 2 o el módulo 2 de nuestro curso de naturopatía o medicina natural. Em, y este módulo pues se llama alimentación y suplementación. El objetivo de este segundo módulo es abordar bueno, aquí los comparto. Comprender la importancia de una nutrición óptima y las bases para lograrla, y comprender la importancia del microbioma y su relación con la salud integral. Estos son nuestros dos objetivos principales de este módulo. Y pues para empezar a abordar el primero, el de comprender la importancia de una nutrición óptima y las bases para lograrlo. Bueno, aquí hay un par de frases que les comparto. Tu estado de salud depende directamente de cómo se encuentra tu microbioma, y el cuerpo es la expresión de los hábitos, que son, pues, están directamente relacionadas con nuestros objetivos de este módulo. Pues vamos a empezar con esta diapositiva que dice: ¿por qué necesitamos suplementos? Actualmente, casi todas las personas tenemos algún tipo de déficit nutricional debido, entre otras cosas, a las prácticas de la industria alimenticia, que son, bueno, sobreexplotación del suelo, uso excesivo de agroquímicos, uso de conservadores, de saborizantes, de endulzantes artificiales. Pues bueno, comentábamos que el suelo actualmente no tiene los mismos minerales, no tiene los mismos nutrientes que tenía hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años. De hecho, año con año se van perdiendo varias hectáreas de tierra fértil alrededor de todo el planeta. Hay por ahí un estudio, se los voy a pasar por WhatsApp, pero sí, cada año se pierden grandes hectáreas de tierra donde podría sembrar, precisamente pues por el uso de los pesticidas, de los herbicidas, de todos estos químicos, pues que hacen que nuestros alimentos, los alimentos provenientes de la tierra, pues ya no sean viables, ya no sea realmente muy buena idea consumirlos. Y aquí es importante diferenciar entre dos cosas. Una son el uso de los agroquímicos, que como lo mencionabas hace un momento, pues involucra el uso de pesticidas, de herbicidas, plaguicidas, todos los químicos que van a hacer pues que esa planta no se llene bueno, de bichitos, que no, bueno, no le vaya a caer alguna plaga, ¿no? Que haga que ya pues no crezca bien o se contamine. Muchas prácticas realmente, por ejemplo, antes eran, pues ahora sí que estar a veces limpiando las plantas. Por ejemplo, en el caso de los nopales, los que se cultivan de manera agroecológica, cuando cae algún tipo de plaga, pues lo que hacen los que lo cultivan, pues es lavarlo con agua, con jabón, ¿no? A veces un tipo de jabón, y así quitarlo planta por planta. Pero pues sabemos que al requerirse cultivos mucho más grandes, que abarquen grandes hectáreas, pues obviamente nadie, o saldría muy cara la mano de obra, ¿no? De estar pagando para que se limpie cada planta o se le dé un tratamiento adecuado a cada planta. Entonces, pues lo que hacen es todo parejo, ¿no? Se fumiga y ya, no hay mayor complicación al respecto. Estos son por un lado. Por el otro lado tenemos los organismos genéticamente modificados. Los van a encontrar muchas veces como GMO, las siglas, eh, que en inglés pues es esto precisamente, ¿no? Organismos genéticamente modificados. Y pues aquí lo que se hace es modificar ya directamente los genes de las plantas, de manera que esa planta pues va a ser ya invulnerable a ciertas plagas, va a crecer a lo mejor de cierto tamaño, y pues son en ese sentido, entre comillas, les vamos a decir más fuertes, ¿no? Ya, pero ya eso ya es una modificación en sus genes. Entonces son de dos tipos.
Hay organizaciones, pues bueno, donde se involucra grandes cantidades de dinero. Pues estas organizaciones han dicho que los organismos genéticamente modificados, refiriéndose a frutas y verduras, pues que no dañan la salud de las personas. Sin embargo, pues también hay estudios que dicen que sí. Entonces, en realidad, pues lo ideal es evitarlos, ¿no? En la medida de lo posible. Hay que mencionar en este punto pues es no sé si es un herbicida o un pesticida, pero lo pueden encontrar como glifosato. El glifosato se utiliza, es un agroquímico, por así decirlo, ¿no? Hasta hace cierto tiempo se utilizaba mucho, bastante, y se llegaron a reportar casos que, bueno, si bien no eran como, no se les daba voz en los medios, no se les da voz a este tipo de noticias, pero personas que viven cerca de los campos donde se utiliza el glifosato, pues han terminado con muchos daños, ¿no? En los pulmones, obviamente en el hígado, hay personas, pues mujeres que están embarazadas y también no se sabe si realmente, pues, qué daño va a causar, ¿no? En el feto. Entonces, eh, mencionábamos también que el glifosato se ha relacionado con una condición actual, bueno, se puede decir una enfermedad que se conoce como permeabilidad intestinal. Nosotros, bueno, en nuestro tracto digestivo, bueno, viene la comida, la empezamos a metabolizar y todo esto, y pues de alguna manera en el tracto digestivo se van quedando algunas toxinas de los alimentos o de en general la contaminación, ¿no? Lo que respiramos, lo que bebemos, con lo que estamos en contacto. Y pues sabemos que tenemos nuestros órganos emuntorios, hígado, riñones, pulmones, piel, todo esto que saca las toxinas. Pero ¿qué pasa cuando hay permeabilidad intestinal? Pasa que pues ahora sí que nuestro intestino ya no sostiene, por así decirlo, las toxinas, se permean, pasan al flujo sanguíneo y pues aquí obviamente van a hacer mucho más daño, ¿no? Entonces, pues es un dato importante a tomar en cuenta. Entonces, podríamos decir, bueno, pues por un lado tenemos el que la tierra como tal ya no tiene los nutrientes que antes y por el otro lado, pues nuestros alimentos ya vienen muy contaminados con a lo mejor una gran variedad de químicos. Podríamos pensar que en este caso lo ideal pues es consumir cosas orgánicas o agroecológicas, ¿no? Que los productores pues los conozcamos, sean pequeños productores, a lo mejor pues de un pequeño huerto o aprender, ¿no? Sería lo ideal que cada quien pudiéramos aprender a cultivar, aunque sea algo poquito. Pero bueno, el tema de todos modos es que cuando nosotros consumimos agroecológico, pues sí estamos obviamente limitando la parte de los agroquímicos, esa es una ventaja, pero por otro lado, estos alimentos pues también crecieron en una tierra o en un ambiente pues donde probablemente no se ha mineralizado porque es una condición pues bastante general. Entonces, bueno, pues en este caso no hay como ya una solución, digamos, activa, porque pues todavía es un proceso. Por ejemplo, en el caso de México, me parece que llegué a leer que pues actualmente, bueno, el gobierno actual ya prohibió el uso del glifosato, pero es algo que pues finalmente los productores tienen que aprender a modificar, entonces que aunque ya estaba prohibido, todavía iba a estar como en un lapso de 2 años, ¿no? O sea, como que de aquí al 2024 o 2025 ya se debía haber acabado en absoluto el uso del glifosato, pero bueno, pues nosotros realmente no sabemos. Hay ciertas prácticas que podemos llevar a cabo, como nuestras frutas y verduras, si no conocemos su origen, pues bueno, aparte de lavarlas muy bien, dejarlas remojando en agua con bicarbonato de sodio un rato.
Eso pues va a ayudar un poco, ¿no? A que el bicarbonato absorba los agrotóxicos. Entonces, y pues lo otro que comentábamos, ¿no? A lo mejor aprender a sembrar o a cultivar nuestros alimentos, aunque sean pequeñas proporciones, solo para nosotros también lo vamos a ver. Hay plantas y hierbas que son pues resistentes, más resistentes que otras, y pues podemos a lo mejor por ahí tomar ese camino. Estábamos viendo, pues, por qué no es, más bien, por qué es recomendable el uso de suplementos junto con nuestra alimentación. Entonces, aquí vamos a ver que otras de las razones por las que no podemos obtener el 100% de nuestros nutrientes de los alimentos es el consumo excesivo de productos industrializados. No todo mundo lo hace, pero la gran mayoría de las personas sí. Y es muy recomendable que aprendamos a leer las etiquetas de lo que consumimos. Eh, por ejemplo, si vamos al supermercado y ahí compramos la mayoría de nuestros productos alimenticios, pues siempre revisar los ingredientes y vamos a ver, pues, nombres de productos que a lo mejor no conocemos. Comentábamos el jarabe de maíz de alta fructosa. Eh, una persona podría decir, oh, pero es jarabe de maíz, ¿no? O sea, no es malo, pero en realidad sí, pues esta es una sustancia que pues es, bueno, cuando se consume de manera regular, lo que va a hacer es que el cuerpo esté generando pues, picos de insulina en sangre, va a dañar también nuestro hígado. Es uno de esos productos que realmente no son alimenticios, no deberían catalogarse como tal, pero son baratos. Aparte funcionan también como para realzar el sabor de los productos. El glutamato monosódico, que se utiliza en la cocina china o en la comida china, pero también en muchos otros productos. Van a encontrar maltodextrina, sucralosa, aspartame, son endulzantes artificiales relacionados también con daños metabólicos. Entonces, bueno, pues una clave muy breve, muy rápida, pues es esa nada más, aprender a leer los ingredientes de cada producto que vayamos a consumir, si es posible, porque no todos siempre a lo mejor los van a traer. Y también, pues, de los suplementos que vayamos a consumir, para ver que sea solamente, o sea, si por ejemplo yo quiero consumir magnesio, vamos a hablar en unos momentos de los tipos de magnesio que existen, pero bueno, el citrato de magnesio, que es uno de los que mejor se absorben en el cuerpo. Si yo quiero consumir citrato de magnesio, compro unas cápsulas y me doy a la tarea de revisar los ingredientes para ver que solamente sea citrato de magnesio y la cápsula, ¿no? Que es generalmente gelatina, cápsula de gelatina o gelatina dura. Y que solo traiga ese ingrediente, porque hay de repente otros que traen aparte que dióxido de silicio, ese es un antiapelmazante, evita de repente que entre la humedad a las cosas, sobre todo a los que son polvos, y trae no sé qué tantas otras cosas más, entonces pues ahí yo ya no sé qué estoy consumiendo. Otro ejemplo es el del colágeno. El colágeno hidrolizado, buscar que solo sea colágeno puro y no debe tener sabor, ¿no? Porque hay muchos suplementos de colágeno que tienen endulzantes artificiales, saborizantes, colorantes incluso, ¿no? Para que pues también a la gente le sepa bien y lo consuma, pero realmente el beneficio es mínimo. Eso aplica también para los productos de Herbalife. Nada más hace falta ver los ingredientes de los botes, pues para darse cuenta de que traen muchas cosas que realmente no son buenas. Por ejemplo, el Ensure, no sé si ustedes lo ubican, lo menciono porque, pues, bueno, desafortunadamente tengo o he tenido familiares que pues padecen enfermedades de cáncer, renales, y cuando están muy graves, pues no sé si el doctor se los manda o qué, pero dicen es que solamente está tomando Ensure, es lo único que ahorita le podemos dar. Y si tú revisas los ingredientes, pues trae igual que maltodextrina, creo que también jarabe de maíz, no sé, cosas que dices, es que a una persona que ya está tan enferma y tan grave, no es posible que se le esté alimentando con esto. Gerber también, o sea, desde niños a veces, ¿no? Dándoles tanto químico, pero bueno.
pues eso lo podemos contrarrestar empezando a leer los ingredientes de todo lo que consumamos. Buscar, pues eso, opciones no tan procesadas, ¿no? Menos procesadas, que traiga solamente los ingredientes que conozco, ¿no? O sea, cosas normales, ¿no? Nombres de repente así como que, pues no tan no comunes. El estrés crónico sabemos pues ya que es una de las causas, uno de los males de este siglo. Obviamente también causa en el cuerpo pues el cortisol, la producción de cortisol, de hormonas del estrés, que pues si yo no las saco de mi cuerpo tarde o temprano, pues van a causar ahí estragos. Sobreexposición a estímulos audiovisuales y descanso inadecuado, contaminación y exposición a metales pesados, cloro y flúor presentes en el agua y exposición continua a campos electromagnéticos. Todos estos factores aumentan nuestros requerimientos nutricionales, principalmente de vitaminas, minerales y antioxidantes, los cuales evitan la acumulación de toxinas y daño en nuestro ADN. Algunos déficits nutricionales afectan a más del 90% de la población mundial. Bueno, pues en esta parte lo que buscamos resaltar es eso, que nuestro estilo de vida moderno se aleja mucho de, pues, de los, bueno, del ciclo o de los ciclos naturales de vida que llevaban nuestros antepasados, ¿no? A lo mejor apegados a los ciclos circadianos o simple y sencillamente pues con una alimentación pues mucho más natural. Por ejemplo, nuestros antepasados pues no tenían cápsulas, obviamente no tenían una cápsula de magnesio, de zinc, pero pues las raíces que consumían, los frutos recién cortados, hablábamos también de la cadena de producción, ¿no? O sea, una fruta en cuanto se corta, se cultiva, bueno, se cosecha, en cuanto se cosecha empieza a perder nutrientes. Muchas veces los alimentos llegan a nosotros pues ya con un cierto tiempo de que se cosecharon, entonces pues probablemente su nivel nutricional ya se redujo prácticamente a la mitad o menos. Entonces, bueno, pues es importante tomar en cuenta otra cosa, que no absorbemos el 100% de los nutrientes y de los alimentos y suplementos que consumimos. Esto, entre otros factores, depende en gran medida del estado de nuestra flora bacteriana. Si mi flora bacteriana está deficiente, yo no voy a tener, o por ejemplo, si no tengo suficiente nivel de ciertas vitaminas o ciertos minerales, yo simplemente no voy a tener esta capacidad de absorción y voy a poder consumir a lo mejor muchas cosas saludables, pero si mi cuerpo no lo puede absorber, pues es básicamente como si lo estuviera tirando. Entonces, es importante resaltar, bueno, lo que decíamos, uno de los objetivos del curso, tomar conciencia de la importancia de mantener nuestro microbioma saludable. Otra cosa, por ejemplo, el consumo excesivo de medicamentos, gastritis, bueno, para la gastritis, para la hipertensión, para el dolor crónico, o sea, todo lo que son analgésicos, antiinflamatorios, todo eso también afecta la capacidad de absorción. Entonces, imagínense las personas, bueno, que tienen una o más condiciones médicas y que van y se están tratando en el seguro o con un médico alópata que pues manda a veces muchos medicamentos, eso va también a afectar la capacidad de absorción de una persona. ¿Por qué no puedo adquirir todos mis nutrientes a través de los alimentos? Porque no es viable. Se ocuparía diariamente una gran cantidad de alimentos de excelente calidad, porque si voy a consumir una gran cantidad de alimentos, pero de baja calidad, pues va a resultar peor, ¿no? Y digerirlos representaría un gran desgaste para el organismo. Hoy en día el rendimiento óptimo de nuestro organismo requiere necesariamente algún tipo de suplementación. Entonces, bueno, pues sí, definitivamente a través de los alimentos buscar obtener todos los nutrientes, pues no es viable hoy en día, o a lo mejor tuviéramos que asesorarnos muy bien, ¿no? Por ejemplo, mencionaba hace rato, ¿no? Nuestros antepasados no tenían acceso a una cápsula de magnesio, pero también, por ejemplo, estaban mucho más apegados a la herbolaria, ¿no? Al conocimiento de
por ejemplo, para no sé, alguien que sufría jaquecas o dolor de estómago, o sea, sabían qué hierbas podían contrarrestar. Entonces, todo eso de las hierbas y las raíces, pues eran su suplemento, el suplemento que hoy en día pues adquirimos a través de una cápsula. Es importante tomar esto en cuenta. La gran mayoría de las enfermedades crónicas aparecen por déficits nutricionales sostenidos en el tiempo y por acumulación de toxinas sostenidas en el tiempo. Si nosotros sabemos o aprendemos a identificar, ya sea mediante un análisis de sangre o simplemente pues aprendiendo, conectándome muy profundamente con mi cuerpo, para saber pues qué minerales le hacen falta y nosotros nutrimos constantemente a nuestro cuerpo, pues el cuerpo va a tener ahora sí que mm, pues va a tener el poder, va a tener los anticuerpos también necesarios, o más bien la energía necesaria para producir los anticuerpos o para sanar muchas veces nuestros tejidos, nuestros órganos. Hoy en día, como pues lo vimos en las diapositivas anteriores, los suplementos, pues podemos decir que son algo necesario si nosotros estamos buscando realmente la salud óptima. Y eso, aunado a, por ejemplo, hacer desintoxicaciones periódicas de nuestro cuerpo, nos va a ayudar en gran medida a mantener muchas enfermedades a raya. Sabemos que cada cuerpo es distinto, cada caso es diferente, pero pues también lo que buscamos con este curso en general, pues es eso, aprender a conectar con nuestro cuerpo, a escucharlo. Pues el cuerpo es muy sabio, nos habla todo el tiempo, pero nosotros a veces no lo escuchamos o lo acallamos, ¿no? También por medio de analgésicos o simplemente, pues ya ahí acostumbrándonos a sentir molestias. Ambos procesos pueden ser mitigados con suplementación si nosotros entendemos el factor a resolver. Y también si pues consumimos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los suplementos, aprendemos cómo es mejor consumirlos para que sean mejor absorbidos. Factores a tomar en cuenta sobre la suplementación. Si es posible hacer primero un análisis de sangre para conocer nuestros déficits nutricionales, estos pueden buscarlos en los laboratorios, bueno, que ustedes conozcan o de su preferencia, los pueden buscar como análisis de vitaminas y minerales o perfil de vitaminas y minerales. Pues probablemente así como si ustedes les plantean, ¿no? A lo mejor al laboratorista o a quien dé informes que quieren conocer el nivel de nutrientes en su cuerpo, saber qué vitaminas, qué minerales, qué déficits nutricionales tienen, pues ya les podrán sugerir qué perfil, ¿no? Revisar los ingredientes de los suplementos que voy a consumir y la cantidad de miligramos de los nutrientes que contienen. Esto es importante porque a veces también pasa que si, por ejemplo, nos tomamos una cápsula, no sé, de colágeno hidrolizado o de vitamina C, a veces les decía, traen otras cosas que no es solo vitamina C y de vitamina C traen unas cantidades muy bajitas. O sea, por ejemplo, en el caso de la vitamina C, pues lo ideal sería mínimo 1 gramo, o sea, 1000 miligramos diarios, que generalmente lo podemos encontrar en una tableta o en una cápsula, pero que sea solo ácido ascórbico, vitamina C, que no traiga saborizantes. A veces antes a nosotros, bueno, antes de saber, nos gustaban las efervescentes, pero traen pues endulzantes artificiales. Entonces, en la medida de lo posible, tampoco es que nos vayamos a volver paranoicos y así, ¿no? Pero pues evitar en la medida de lo posible el uso de pues estas sustancias. Entonces, bueno, pues vamos después a lo mejor a entrar más detalladamente en esto de las cantidades, pero bueno, vamos a lo siguiente para no desviarnos del tema. Bueno, los nutrientes son sustancias presentes en los alimentos y suplementos con propiedades específicas sobre el funcionamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, obtener energía.
Mediante la digestión, nuestro cuerpo obtiene los nutrientes de los alimentos, luego estos viajan por el torrente sanguíneo para llegar hasta nuestras células, donde van a ser utilizados por ellas, pues para generar energía, para lo que se necesite en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, todo, desde levantarnos, desde, bueno, nuestros órganos que funcionen correctamente, respirar, movernos, es a lo que le llamamos metabolismo. El metabolismo, pues, es prácticamente todas las funciones, todo lo que involucra el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, pasa que los nutrientes, pues, se clasifican en dos. En macronutrientes, que son los hidratos de carbono, carbohidratos, también los vamos a encontrar como glúcidos, y estos se van a dividir en simples y complejos. Luego están las proteínas, cuya unidad mínima es los aminoácidos, o sea, varios aminoácidos van a formar proteínas, y las grasas o lípidos, cuya unidad mínima son los ácidos grasos. Aquí sí puse la unidad mínima, que son los glúcidos. Y luego están los micronutrientes, aminoácidos, que son los que forman las proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos. Estos son los micronutrientes más importantes que nuestro organismo pues va a requerir para que sus funciones vitales se mantengan funcionando, se mantengan bien. Teníamos aquí las dos diferencias. Carbohidratos simples, también los vamos a conocer como monosacáridos, pues tienen un glúcido, o disacáridos, es decir, que tienen dos glúcidos, dos unidades mínimas. También les llamamos, o bueno, también los vamos a encontrar como azúcares. Se metabolizan rápidamente en el organismo. ¿En qué alimentos los encontramos? Pues en el azúcar de mesa, miel, leche, fruta y en la mayoría de los productos industrializados a través del jarabe de maíz de alta fructosa, como les decía hace ratito. Bueno, metafóricamente hablando, si los carbohidratos simples fueran un combustible para nuestro cuerpo, serían como el papel, que se quema muy rápidamente. A diferencia de, por ejemplo, la madera, que en este caso serían los carbohidratos complejos, que se van a quemar, o bueno, más bien, sí, o sea, se van a metabolizar, sería más bien la palabra, pues más lentamente, ¿no? La energía que van a suministrar va a ser más lenta y prolongada que la que nos proveen los carbohidratos simples. Estos también los vamos a encontrar como polisacáridos, pues están formadas por largas cadenas de glúcidos. Se metabolizan más lentamente, por lo que suministran energía de forma más lenta y prolongada que los carbohidratos simples. ¿En qué alimentos los encontramos? En los cereales, granos enteros, leguminosas, pseudocereales, amaranto, quinoa, vegetales y frutas. Aquí bueno, vamos a ver que también acá en los carbohidratos simples dice fruta. Este tema también lo vamos a ver a lo mejor al final o en otro módulo, porque también es amplio. No toda la fruta tiene la misma cantidad de azúcares. Y no es lo mismo consumir solo el jugo de las frutas que la fruta completa, con todo y su fibra, con todo y su agua. Entonces, pues por eso los podemos decir que forman parte de ambos, pero bueno, hay que ponerle ahí un asterisco para abordar el tema más adelante. Ah, y también tiene que ver la maduración. Por ejemplo, no es un plátano así muy amarillo, que cuando ya está, pues ya más cafecito, ahí ya tiene un poco más de azúcar. Entonces, bueno, pues si habría que quitarlos de algún lado, pues podría ser a lo mejor de aquí, o simplemente agregarle jugos de fruta. Eso sí sería una fuente de, pues, de carbohidratos simples. Pero ya cuando estamos hablando de que tienen su fibra, su agua, la fruta completa, pues ya son complejos, ¿no? Se metabolizan más lentamente en el cuerpo. Las proteínas, que son moléculas formadas por cientos o miles de unidades llamadas aminoácidos. Y la función de las proteínas es básicamente estructural en nuestro cuerpo. Es lo que va a componer los huesos, los músculos, la piel, los órganos, nuestros tejidos, uñas, cabello, todo eso. Todo lo que nuestro cuerpo es estructural
viene de, pues, los aminoácidos. Entre otras cosas, intervienen en el metabolismo, en el sistema inmune y transportan sustancias por el torrente sanguíneo. Mencionábamos ayer que no hay que tenerle miedo a las proteínas porque muchas personas piensan que las proteínas solo son para los que van al gimnasio, ¿no? Los que quieren construir grandes músculos. Y no, la verdad es que a medida que vamos envejeciendo, pues es más importante cumplir con ciertos requerimientos nutricionales. Entonces vamos a ver más adelante también fuentes de proteína. Me parece que están acá. Bueno, huevo, todo tipo de carnes, mariscos, el suero de leche. En el alga espirulina encontramos también proteína vegetal. En las legumbres, frutos secos y lácteos. Hay alimentos, por ejemplo, como las legumbres, los frutos secos también y los lácteos, pues que no son solo proteínas, son también, por ejemplo, en el caso de los lácteos y de los frutos secos, también los vamos a encontrar en la parte de las grasas o lípidos, pero pues tienen ambos, ¿no? O sea, contienen de ambos. Y también tienen una cierta cantidad de carbohidratos, pero en menor proporción. O sea, por ejemplo, los lácteos pues tienen el azúcar, que sería la lactosa, es el azúcar de los lácteos, de la leche. Entonces, pues esa es una forma de carbohidratos. Así que la gran mayoría de los alimentos en realidad va a tener a lo mejor de uno o dos grupos de, perdón, uno o dos macronutrientes, ya sea proteínas y lípidos o carbohidratos y proteínas. O sea, digamos que no todos los alimentos van a tener solamente un tipo de macronutriente. Las grasas o lípidos, estas moléculas están implicadas en la absorción y formación de algunos nutrientes. Forman parte de algunas hormonas y de las membranas celulares. También son importantes para nuestra salud cerebral. Y dentro de los lípidos encontramos a los ácidos grasos y al colesterol. El colesterol también es un tema muy amplio que podemos abordar en su momento, porque pues no hay que temerle así como nos han dicho. De los ácidos grasos, a ver, ¿en qué alimentos saludables? Aquí subrayé esto, los encontramos, porque pues vamos a encontrar grasas no saludables en muchos lados, pero vamos a centrarnos en las grasas de origen animal, mantequilla, y aquí le pongo no margarina, porque muchas personas creen que es lo mismo y no es así. La mantequilla es de origen animal y la margarina es de origen vegetal. Es un producto pues que se hizo pensando exactamente en emular a la mantequilla, pero que fuera pues mucho más barata, ¿no? Mucho más económica. Y a la larga su uso pues va a generar muchos problemas en el cuerpo. Manteca animal y no vegetal, porque también hay una manteca vegetal, ¿no? Que luego se la ponen a los tamales y así, entonces pues no. Buscar que sea manteca animal. Las aceitunas tienen también grasa, el cacao, los frutos secos como las nueces, las almendras, el aguacate y los aceites de coco, el de oliva extra virgen, la yema de huevo y en algunos quesos que también son así muy grasositos, generalmente los que se derriten, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver que no todas las grasas son iguales, no hay que tenerles miedo, de hecho es mejor que nuestra energía provenga de las grasas. Antes se pensaba que el cuerpo no podía transformar la energía que nos brindaban los lípidos en glucosa, pero ahora se sabe que sí y que de hecho es también una fuente de energía pues más, que se absorbe más lentamente en el cuerpo, o sea, nos va a brindar energía a largo plazo, no va a generar tantos picos, o más bien no va a generar picos de glucosa en sangre, a diferencia pues de los carbohidratos simples. Eh, Cerrando el tema de los macronutrientes, pues en la actualidad es importante que gran parte de nuestra alimentación provenga de fuentes vegetales, de preferencia agroecológicas y proteínas, también no olvidarnos de ellas, no tenerles miedo, pues no dejar de comer huevo, aunque se nos haya dicho que generan colesterol, o sea, pues consumir huevo, consumir suero de leche, consumir pues carnes, si es posible también de libre pastoreo, que me aseguren pues que no están
Bueno, que a esos animales no se les suministraron hormonas o antibióticos. Generalmente pues es elevado el precio de estas carnes, pero pues yo lo puedo consumir 1 o 2 veces a la semana. Pescados, buscar pescados, les voy a pasar la lista después. Por ahora solo recuerdo que eran sierra y huachinango, de los que están menos contaminados por mercurio. El salmón, lo platicábamos también, pues debe ser salvaje, porque que el salmón nade a contracorriente en aguas muy heladas es lo que le da sus propiedades, ¿no? Nutricionales, el omega 3 y esto. Y cuando son cultivados de piscifactoría, pues no están nadando a contracorriente, probablemente tampoco el agua esté tan congelada, entonces pues no tienen los mismos nutrientes, a veces hasta el color es distinto, no sabemos realmente pues el origen, ¿no? De eso. Entonces, pues en la medida de lo posible buscar conocer el origen, ¿no? De mis alimentos. Vamos a hablar ahora de los micronutrientes. Uno de ellos es las vitaminas, que se van a dividir en vitaminas hidrosolubles, o sea, las solubles en agua, y las que son solubles en grasa o liposolubles. Las hidrosolubles son todas las vitaminas del grupo B y la vitamina C. Y estas vitaminas pueden ser tomar en cualquier momento del día con o sin alimentos, porque se van a absorber bien, no va a haber ningún problema. Vamos a ver más adelante que el consumir vitamina C le va a dar a nuestro intestino un pH conveniente para absorber, por ejemplo, minerales como el magnesio o absorber los nutrientes pues, de nuestros alimentos. Entonces, pues incluso si se puede consumir en ayunas, porque hay gente que va a decir, pero es vitamina C, me va a hacer daño consumirla en ayunas. Bueno, pues ya esto es a criterio de cada quien, pero sin problema se puede, ¿no? Con una buena cantidad de agua, o a lo mejor después de haber consumido algo muy ligero, una pequeña fruta, pero a lo que íbamos es a que la vitamina C le va a dar al tracto digestivo y al intestino un pH conveniente para absorber mejor otras cosas. Por ejemplo, en este caso, digamos que estamos en ayunas y lo primero que podemos hacer es tomar un poco de agua. Hablábamos ayer de la creatina también, importante consumirla diariamente a largo plazo. Y bueno, tomo un poco de agua, me puedo tomar mi complejo B, o algún tipo de vitamina B que esté tomando, porque ya vamos a ver que, pues, por ejemplo, la vitamina B1 es lo que le conocen como tiamina, luego está B2, B3, etcétera. La vitamina B7 es lo que conocemos como biotina, y hay algunos suplementos, pues, que traen todo el complejo B, pero obviamente en menores proporciones. Entonces, espero unos 5 minutos más o menos, después me puedo tomar la vitamina C, espero otros 5 a 10 minutos y luego me puedo tomar el magnesio. El magnesio también se puede tomar en ayunas, de preferencia, y de hecho es conveniente tomarlo lejos de los alimentos porque si lo tomo junto con los alimentos, pues va a dificultarse la absorción. O sea, no pasa nada malo, pero lo que estamos buscando es absorber la mayor cantidad posible. Entonces, consumirlo lejos de los alimentos va a hacer que yo pueda absorber o asegurarme que absorba una mayor cantidad del suplemento. Y ya después vienen las liposolubles. Ah, bueno, aquí termino con el magnesio y ya después puedo esperar un rato e ingerir mis demás alimentos. Las liposolubles, si no las voy a consumir junto con mis alimentos, de preferencia alimentos pues que tengan grasa, las puedo consumir junto con una cucharada de aceite de coco o de aceite de oliva. Consumir diariamente aceite de oliva extra virgen va a proteger nuestro hígado, nos va a dar una ayuda hepática. Consumir, por ejemplo, diariamente el aceite de coco también nos va a dar beneficios pues al cerebro, hepáticos, metabólicos. Aquí una nota sobre la vitamina D. Es recomendable consumirla en su forma D3 o colecalciferol y no D2 o ergocalciferol. De preferencia, acompañarla de vitamina K2. De hecho, hay muchos suplementos que ustedes van a encontrar que tienen ambas. Y no consumirlas acompañadas de calcio o fuentes de calcio, porque la vitamina K2 en realidad lo que hacen es ayudar a que el cuerpo elimine el exceso de calcio.
Entonces, si yo me tomo, por ejemplo, una cápsula de vitamina D3K2 y luego cerca a lo mejor una de calcio o alimentos ricos en calcio, pues bueno, no se va a favorecer este proceso que buscamos, que es eliminar ese exceso de calcio. El nivel ideal para los adultos de vitamina D es un mínimo de 30 nanogramos por mililitro. Esto pues solo lo podemos saber a través de un estudio sanguíneo y al menos si tienen la oportunidad de hacerlo una vez, pues estaría muy bien. Exponerse al sol un rato también es un modo de activar la vitamina D en el cuerpo, pero pues también es necesario brindarle esa materia prima a través de los alimentos, de la suplementación. Y es una de las vitaminas que también es más, digamos, común en los déficits nutricionales de la población en general. De hecho, si durante la pandemia se hubiera brindado a la gente esta vitamina, pues otra historia sería. Pero bueno, pues buscar eso, nada más que venga acompañada de la vitamina K2 y lejos de suplementos de calcio. En el tema de los minerales, se recomienda consumir cada mineral por separado. Esto es igual por el tema de buscar una mejor absorción. O sea, no consumir, por ejemplo, una cápsula de magnesio junto a una de calcio o de hierro. Buscar que sea realmente por separado y lo que les decía con agua. Puede ser a cualquier momento. Si implementan los ayunos intermitentes, pues los minerales se pueden tomar precisamente en las horas de ayuno, no afectan, no rompen el ayuno. De hecho, por ejemplo, en el caso del magnesio, pues nos va a ayudar a sentirnos más hidratados y menos cansados. Entonces, bueno, lo ideal es lejos de las comidas. Y esto es lo que les mencionaba hace rato. La mayoría de los minerales necesitan un pH ácido en estómago para absorberse mejor. La vitamina C mejora la absorción de los minerales. O sea, consumirla primero y después los minerales igual, así como dando un espacio en cada uno, ¿no? De unos 5 o 10 minutos, pues va a mejorar esa absorción. Consumirlos lejos de las comidas para facilitar su absorción. Se pueden consumir durante periodos de ayuno, mejoran la hidratación y reducen la fatiga. El magnesio es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo y está involucrado en más de 600 reacciones bioquímicas diferentes. Su deficiencia se relaciona hoy en día con muchas enfermedades cardíacas. Entonces, pues consumirlo regularmente, aparte de lo que consuma dentro de mi alimentación, que generalmente va a estar pues en las hojas verdes, en las verduras, pues la idea es suplementarlo y recuerden lo que les decía, buscar que el suplemento solamente diga citrato de magnesio. Eh, Hay diferentes tipos de magnesio. El óxido de magnesio, que es uno de los más comunes y más económicos, no tiene una gran absorción, entonces este nada más se utiliza muchas veces en los casos de estreñimiento. Si yo estoy buscando un suplemento que me ayude para reducir mi estreñimiento, pues el óxido de magnesio es una opción. El citrato de magnesio es de los que mejor se absorben y el treonato de magnesio también. El treonato de magnesio incluso es uno de los pocos o tal vez el único que atraviesa nuestra barrera enzimatofálica. Sí. Y ayuda mucho, por ejemplo, en el caso del insomnio, reducir también el estrés. Pero bueno, ahora está también pues bastante fácil adquirir el citrato. El treonato hasta el momento no lo he visto, pero bueno, el citrato también se absorbe bastante bien, lo pueden consumir en cápsula y pues bueno, entre otras cosas, ayuda a disminuir el daño provocado por campos electromagnéticos. Recuerden, pues en la noche no dormir cerca de sus teléfonos celulares y pueden alejarlos o dejarlos en otro cuarto. El módem, hay algunos timers que pueden adaptarle al módem para que se apaguen a ciertas horas automáticamente. Pues bueno, si es posible evitar el uso del microondas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí ponemos un poco algo sobre los probióticos. El tema de la flora bacteriana y del microbioma. Bueno,
Pues en nuestro organismo, el conjunto de bacterias que tenemos, pues es a lo que conocemos como microbioma. Aquí le puse flora bacteriana, pero en realidad ese término pues ya no se utiliza porque decíamos ayer pues que no es flora, ¿no? Que es fauna, podría ser en ese sentido, fauna, no es flora. Eh, pero bueno, hoy en día pues es microbioma, así lo conocemos. Y hay ciertas cosas que benefician a nuestro microbioma y ciertas cosas que lo perjudican. Podemos decir que hoy en día la mayor cantidad bueno, más bien la mayoría de los hábitos que llevamos a cabo, pues lo perjudican. Una, pues sería el consumo excesivo de harinas, de azúcares refinados, el uso excesivo de medicamentos, por ejemplo, los antibióticos, eh, ¿qué otra cosa? Pues el estrés también se podría decir que daña. En general, muchas cosas van a intervenir pues en lo que es el estado de nuestro microbioma. Entonces, otra cosa, por ejemplo, es que la mayor cantidad de células eh, que trabajan en nuestro sistema inmune se concentran en el tracto digestivo. Entonces, pues en realidad del estado de nuestro microbioma van a depender muchas funciones o más bien muchos aspectos de nuestra salud, tanto física incluso como mental y emocional. Platicábamos ayer de los niños, ¿no? A los que desde chiquitos les dan pues demasiada azúcar y que luego creen que tienen trastorno de déficit de atención o hiperactividad y pues ¿qué hacen? Los medican, ¿no? En vez de pues buscar en qué está consumiendo ese niño, ¿no? Y pues bueno, generalmente cuando ese niño pues va a crecer, va a ser adolescente, adulto, va a llegar a cierta edad en la que pues su cuerpo ya lleva muchos años consumiendo un tipo de alimento o bueno, de productos que pues realmente lo han dañado, su microbioma está muy alterado, pues puede tener incluso trastornos emocionales, ¿no? Hoy que están pues desafortunadamente tan de moda, ¿no? Depresión, ansiedad, todo eso pues también tiene que ver con el estado del microbioma. Entonces, darle la importancia que requiere, empezar pues a investigar más al respecto, ¿no? También es muy importante si lo que estamos buscando es tener una salud óptima. Y aquí pues yo les puse, ¿no? ¿Qué son los probióticos? Pues los probióticos son las bacterias beneficiosas que podemos tomar en forma de alimentos, que sería en particular, pues, en muchos alimentos fermentados, o bebidas o suplementos con el fin de mejorar nuestro microbioma. Y los prebióticos son básicamente un tipo de fibra soluble que ayuda a nutrirla, por ejemplo, la inulina. Ambos pueden ser tomados en cualquier momento del día, con o sin comida. En el caso de los alimentos fermentados, pues decíamos ayer, no todos los cuerpos funcionan igual. Hay personas que pues su microbioma o su estado de salud actual no les va a permitir digerir correctamente los alimentos aun cuando estén fermentados. O sea, hay gente que va a consumir un alimento fermentado y le va a inflamar o le va a caer muy pesado. De todos los suplementos que nosotros vayamos a consumir, es recomendable empezar de a poquito para evitar precisamente a lo mejor una reacción por ahí inesperada, pero pues empezar a incluirlos. También decíamos ayer, mientras más variada sea mi alimentación, pues tengo más probabilidades de cubrir mis déficits nutricionales o de cubrir mis requerimientos nutricionales. En el tema del microbioma también hace rato no lo mencioné, el agua como tal nos llega, pues tiene cloro, tiene flúor, tiene sustancias que nosotros pues al estar en contacto con ella también de alguna manera daña nuestro microbioma. Entonces es recomendable pues utilizar ciertos filtros. Esa información también se las paso más adelante. Si tienen oportunidad de al menos mineralizar el agua, ya sea que pues, ustedes la consuman del purificador o de garrafón, buscar cómo mineralizarla. Eso lo vamos a ver más en el módulo de hidratación, que es el módulo 3. Pero pues sí, como tal, beberla así, pues sabemos que no nos está realmente dando pues los minerales que buscamos.
Y bueno, desde que llega de la llave, pues buscar ahí un tipo de filtro que les voy a mandar en el grupo también para que pues tengan ahí ese dato. Y bueno, esto es básicamente lo que es la presentación. Si tienen alguna duda, también pues ahí vamos a estar. Este último grupo pues se abrió nada más con 3 personas hasta el momento. Y pues la idea es que todos vayamos como avanzando en el conocimiento general de pues de esto, ¿no? Para que en los siguientes módulos, pues como la información de alguna manera está interrelacionada, pues ya tengamos como esta idea en general que es, bueno, la importancia de la suplementación hoy en día, de buscar o de revisar siempre los ingredientes de todos los alimentos que consumo, pero si yo tengo la opción de conocer a fondo el origen de mis alimentos, pues mucho mejor. Um, ¿Qué otra cosa quedé de mandarles? Bueno, pues me avisan de cualquier duda que tengan, les agradezco y pues bueno, estamos en contacto. Saludos y excelente tarde.